Ahí por favor denle a aceptar para que comience la grabación. Como les mencionaba, el tema de hoy es solución de conflictos internos, lección número 2 de la materia número 4. En la página 145 encontramos esta clase. Esta clase nos la va a impartir nuestro pastor Samuel González, ¿verdad? Nuestro hermano pastor Samuel, nos va a compartir esta clase, pero antes de eso vamos a orar para que sea Dios quien a través de esta enseñanza, de esta clase, podamos nosotros crecer más todavía para poder agradar a Dios, pero sobre todo para poder servirle de la manera que Dios se merece, una manera honrosa, ¿verdad? Le voy a pedir, por lo general he estado pidiendo a los hermanos que están con la cámara abierta que eleven una oración y en este caso mi hermana Lolis, le voy a pedir a mi hermana Lolis que nos dirija en oración para iniciar esta clase. Adelante, hermana Lolis. Gracias, hermano. Amado Dios, una vez más, Padre, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites, Padre, una vez más estar aquí conectados, Padre. Aleluya, aprender, mi Señor, de lo que tienes a través de esta lección para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestros oídos espirituales, Padre. Y le damos gracias, Padre, por ese amor incondicional que tienes para cada uno de nosotros, Padre, que cada día tienes palabra, mi Dios, para nosotros, mi Señor, para seguir avanzando y seguir exaltando tu nombre, Padre. Bendigo a cada hermano, Padre, que ya se conectó, mi Señor Jesucristo, y los que vienen en camino, apresura sus pasos y que puedan llegar con bien a sus hogares para que se puedan conectar para juntos, para aprender de lo que tienes para con nosotros. De igual manera, amado Dios, pongo en tus manos a nuestro hermano Samuel, Padre, que en este día va a impartir, Padre Santo, esta lección acá en nosotros. Padre Santo, te pedimos que seas tú tomando el control, poniendo palabras correctas, Padre Santo, en los labios de nuestro hermano, Señor, para escuchar, mi Dios, en este día, para esa palabra hermosa, palabra viva que tienes para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, le pedimos a usted tomando el control, estamos en tus manos, Señor. Gracias le damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Gracias, hermana Lolis. Así damos inicio a la clase. Pastor Samuel, adelante, dejamos el micrófono. Dios te bendiga, hermanos. Para mí es un gozo poder estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Me gozo en el Señor de saber que este tema es de mucha importancia. La verdad que cuando estábamos preparando esta lección, dije, Señor, definitivamente tú tienes una palabra muy oportuna para todos nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos esta palabra en general. Entonces creemos que este tema va a ser de mucha importancia, ¿verdad? Oye, hermano, el día de ayer les extrañé. No pudimos estar con ustedes, anduvimos ministrando en Río Bravo, Tamaulipas. Entonces fue la razón por la cual no estuvimos el día de ayer. Gracias a Dios nos llevó con bien a Tamaulipas y regresamos con bien. Entonces ya ahora sí incorporarnos, ¿verdad? Entonces estamos muy gozosos. Vamos a iniciar, hermanos. Para esto voy a ocupar que todos tengamos nuestra Biblia a la mano, por favor. Si no la tienes a la mano, por favor, tenla. Vamos a usarla. Vamos a ver qué es lo que la misma palabra de Dios nos muestra. A ver, ¿verdad? Porque este tema de solución de conflictos internos es de suma importancia. Voy a pedir al hermano Martín si me puede ayudar con las diapositivas. Es un tema de mucha importancia que tenemos que tener siempre presente. Entonces, el tema, repito, es solución de conflictos internos. Y el puro nombre nos da un énfasis grande de lo que el Señor siempre quiere o anda buscando siempre con su iglesia, con todo el cuerpo de liderazgo que existe en toda la iglesia en general, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 9. Filipenses capítulo 4, del versículo 2 al versículo 9. De todas maneras, la siguiente diapositiva
tenemos ahí también plasmado el texto, ¿verdad? En caso que no logren ver, bueno, pues la cita ya la acabo de mencionar. Filipenses 4, del 2 al 9. Amén. Si ya lo tenemos en su Biblia o en su celular, no sé dónde lo tengan ubicado, vamos a dar lectura. Esta porción bíblica dice Dios de la siguiente manera: ruego a Evodia y Síntique que sean en un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor, dice Pablo. Esta vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conducida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, este tema es de mucha importancia. Realmente, que inicia el versículo diciendo, ruego a Eva y a Síntique, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió en esta circunstancia, en esta situación? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Por qué Pablo la manda a la iglesia? ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, realmente, hermanos, el tema es muy notorio y si recordamos, el tema es solución de conflictos internos. Realmente la iglesia, nosotros como líderes, todo el liderazgo no está exento de que en algún momento en tu vida tengas un conflicto con alguien dentro incluso del liderazgo, dentro de la iglesia, hablando en términos generales. Siempre van a haber dificultades, ¿verdad? Eso es algo que no va a pasar, va a pasar desapercibido. Siempre va a haber esa situación, esas fricciones a veces. Pero nosotros debemos entender algo. Cuando nosotros leemos esta porción bíblica, ¿qué estaba pasando con estas dos mujeres? ¿Qué había ocurrido con estas personas que habían tenido una situación de roces, de dificultades dentro del liderazgo? Porque estas mujeres eran dos personas que eran pioneras en la iglesia, eran personas que en todo momento eran personas fieles. Por eso Pablo las describe y habla de algo importante. Pablo describe a estas mujeres y diciéndole que me han ayudado, ¿sí? Que han combatido juntamente conmigo el evangelio, ¿sí? Entonces, Pablo las describe de un punto de personas que tenían potencial y que ganaban almas para Cristo, de personas que sus anhelo por crecer del evangelio era visible. Ellos impulsaban la obra del Señor. Entonces, pero habían conflictos en su humanidad, conflictos internos, ¿verdad? Si nosotros vemos la situación o la vida de Pablo, nosotros a simple vista vemos, no, hombre, Pablo era muy temperamental, ¿verdad? Pablo era una persona a veces explosiva. Y a veces el creyente o el líder se agarra de eso y dice, no, pero es que Pablo también lo hizo. Es normal, es parte de mi forma de ser, mi liderazgo, tener ese carácter. Y fíjese, hermano, hay veces que confundimos el carácter con el temperamento. El carácter y temperamento son cosas muy distintas y por nada se llevan a la par. No, son cosas distintas. El carácter es lo que te define, lo que te ayuda a ti a dominar como persona. El temperamento, por ejemplo, cuando una persona tiene, se enoja muy rápido, o le decimos coloquialmente, es de mecha corta, ¿no? ¿Qué decimos? Hombre, tiene el carácter bien fuerte.
Pero no, realmente no es que tenga el carácter fuerte, al contrario, tiene el carácter débil, ¿sí? Porque su carácter ella no ha ayudado a que su carácter domine su temperamento, ¿sí me explico? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso. El temperamento es lo que batallamos a veces, ¿verdad? Como humanos, nos enojamos, nos encendemos, o no estamos de acuerdo en algo, y bueno, pero el carácter quiere decir que lo tenemos débil si no aprendemos a dominar el temperamento. Es lo que estaba pasando con ella. Cuando vemos la historia de Pablo, cuando vemos la historia de estas mujeres, en el versículo 2 enfatiza algunos problemas en relación, ¿sí? Estas dos mujeres, hermanos, habían trabajado por Cristo en la iglesia juntamente con Pablo, ¿sí? Yo cuando veo esta historia me doy cuenta que su relación nota que no era un asunto sin importancia lo que estaba pasando, no, porque muchas personas habían llegado a ser creyentes a través de los esfuerzos de ellas, ¿verdad? Entonces, es posible creer en Cristo, trabajar con fervor en su reino, hermano, ¿sí? Y mantener quizá una relación rotas con otros que están abocados a la misma causa del evangelio. Es posible, pero eso no es excusa para permanecer irreconciliados con la persona. Necesitamos saber cómo desarrollar, y esa es la lección que vamos a ver, esa es la introducción que estamos viendo, es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué necesita usted y yo? Necesitamos reconciliarnos con alguien si de repente algo está pasando mal, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar a poder avanzar de una forma correcta. Somos libros abiertos ante las personas. Fíjese, todo liderazgo en una iglesia, en una congregación, y quiero que lo tengamos muy presente, hermanos jóvenes que estamos aquí, todo el liderazgo es una figura pública ante la iglesia. Y como figura pública debemos de cuidar nuestro testimonio. Como figura pública debemos de cuidar incluso los frises que pudiese haber o malentendidos o desacuerdos o por aquí por allá, ¿verdad? Entonces, esta lección nos enseña eso. Nos muestra que debemos de mantener nuestra cordura en las dificultades, en las diferencias. ¿Sí? La identidad que vemos en este pasaje o en esta lección es, hay algo que dice, compañero fiel, dice Pablo, ¿verdad? Si no recuerdo, creo que es en el versículo 2, incluso dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean uno mismo, en un mismo sentir en el Señor. ¿Sí? Asimismo te ruego también a ti, bueno, versículo 3, compañero fiel. Fíjate, la identidad de este hombre es un misterio. ¿A quién Pablo le dice, ruego a ti, compañero fiel? ¿A quién Pablo se lo dice? Si vemos la Biblia, no vamos a encontrar a un personaje, no vamos a encontrar a alguien que diga, pues fue aquel. No, pero hay deducciones, hermanos, que pudo haber sido un hombre llamado Afrodito, ¿verdad? Un hombre que en aquel tiempo, cuando tenemos el contexto de la historia de la iglesia, vemos que este hombre llamado Epafrodito era una persona que a fin de cuentas pudo haber estado también con Pablo en este caso, y posiblemente Pablo le dice a él, o también pudo haber sido no solamente Epafrodita, hay unas deducciones que posiblemente haya sido él, sino también a lo mejor una persona de la prisión que estaba con Pablo, ¿verdad? Entonces, también se puede referir a alguien denominado, y yo cuando leía esto, y es un hombre llamado Cícigo. Entonces, este hombre, hermanos, fue una persona que también pudo haber sido al que Pablo se refiere con el concepto de compañero fiel, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer énfasis en las personas que Dios pone en nuestro camino. Para poder resolver conflictos necesitamos entender varias cosas que vamos a ver en esta lección. Primero, vamos a ver, siguiente diapositiva, no sé si me apoyas, Martín. La siguiente diapositiva habla y dice la perspectiva de personal correcta al enfrentar un conflicto. ¿Cuál es la perspectiva personal correcta al enfrentar un conflicto? Bueno, primero, inciso A nos dice, en el Señor siempre hay una solución. Eso es lo que debemos entender. En el Señor, hermanos, siempre hay una solución a cualquier
conflicto y tenemos que saber cuál es la actitud, de qué forma vamos a tomar la situación para que Dios nos ayude, porque al final de cuentas trabajamos para un reino, trabajamos para el reino de Dios. Van a haber diferencias quizás sí en algún momento, ¿verdad? Pero esas diferencias no puede hacer una ruptura para que el reino de Dios se estanque, al contrario. Se tiene que solucionar y aceptar cuando la persona se equivoca, aceptar cuando, bueno, avanzar en el reino de Dios. Entonces, en el Señor siempre hay una solución, ¿sí? Por eso el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, de un mismo sentir en el Señor. Hay una parte importante que más adelante vamos a ver énfasis en ese punto en el cual Pablo escribe. Ahora, los conflictos, escuchen esto, los conflictos son consustanciales. ¿Qué es la palabra? ¿A qué se refiere la palabra consustancial? Es decir, es algo que siempre va a estar ahí. Es algo que caracteriza, es parte a veces de nosotros, el de repente haber desacuerdo. Entonces, los conflictos son consustanciales a la persona, al individuo, pero también a sus interacciones con los demás. Por eso es necesario aprender, hermanos, a enfrentarlos y resolverlos con la palabra, ¿sí? No es con mi intelecto, con que yo creo, yo pienso que así tiene. No, no, no. ¿Qué dice la palabra de Dios, verdad? Y es que realmente nosotros como en el área de liderazgo, hermanos, debemos de tener siempre algo en claro. En el liderazgo hay algo que Dios nos demanda mucho y es el tener ese fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, hermano, es la clave para que nosotros podamos avanzar de una forma correcta en el reino de Dios, trabajar de una forma correcta en el reino de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús? El Espíritu de verdad del cual el mundo se no puede recibir, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, como liderazgo, Dios nos ha dado una encomienda muy grande. Ser personas que anhelemos siempre y andemos siempre en ese fruto del Espíritu, ¿sí? Ahora, el Señor está en el centro de nuestro accionar, ¿sí? Claro que sí, pero regresando al punto, al primer punto. El primer punto dice, en el Señor siempre hay solución. Y es que al presentar el tema, el apóstol menciona algo y habla de resolver un conflicto, ¿sí? Al presentar el tema, cuando introduce el capítulo 4 de Filipenses, él pide que se tiene que solucionar ese conflicto que estaba pasando entre estas dos personas. En otras cartas, el apóstol Pablo marcó lo que es estar en el Señor, ¿sí? Él demanda la ley del amor, demanda la ley del perdón, ¿sí? De ponerse de acuerdo en el conflicto, porque Él es todopoderoso y para Él nada hay imposible, ¿sí? Ahora, nosotros debemos de tener algo muy en claro, hermano, que Pablo ratifica esa convicción al señalar que en el Señor todo se puede. Es que dice, no, es que él o ella, mira cómo es y no, con él o ella no voy a llegar a un acuerdo. No, hermanos, sí se puede. Todo se puede en el nombre del Señor, ¿sí? Tenemos que aprender a solucionar conflictos internos dentro del liderazgo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a crecer en un mismo canal. No podemos remar en diferentes tiempos la barca porque no vamos a avanzar. Tenemos que aprender a remar juntos. Entonces, cuando aprendemos a remar juntos, los conflictos tienen que solucionarse. ¿Van a venir? Sí, claro. Es inevitable, ¿verdad? Pero en medio de todo, con la ayuda del Espíritu Santo y su dirección, vamos a poder entender, saber que tenemos un principio importante y fundamental: el amor. Es lo que Pablo nos señala, ¿sí? El amor. Y eso está establecido en su palabra. Ahora, nosotros vemos que en el Señor está el centro de nuestro accionar, ¿sí? Ahora, cada tratamiento a los problemas, hermanos, lleva como enfoque, ¿sabe quién? El Señor. Todo lo que hagamos, hacerlo, ¿para qué? ¿Para el hombre? No, para el Señor, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Entonces, el que ha puesto su mano en el arado y acepta a Cristo como su Señor y Salvador,
sabe que tiene con él un compromiso de obediencia. La vida del líder, hermanos, ya no es de él, sino del Salvador. ¿Recuerdan ese texto cuando dijimos, ese momento, quizá cuando entregamos nuestra vida a Cristo, dijimos, te acepto como mi único y suficiente Salvador? Creo que todos recordamos ese momento, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, te acepto como mi Señor. Oh, pero la Biblia dice que si confesares que Jesús es tu Señor, aquí hay una connotación importante. El título Señor en primera instancia se refiere al derecho absoluto para gobernar, cuyo significado es amo y dueño de todas las cosas. Entonces, eso me da a entender a mí que Él tiene toda autoridad sobre mí. Pablo decía, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, al tener eso, debemos de entender que aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, sabe que tiene con Él un compromiso de obediencia. Por eso, repito, la vida del líder ya no es de él, sino del Señor, sino del Salvador. Y ya no es una vida gobernada por sí mismo. Ya mi carne ya no debe de gobernar. Sí, hay un proceso, ¿verdad?, que Dios nos está llevando, pero nuestro enfoque tiene que ir no en retroceder, sino en avanzar, que ahora el Señor gobierna mi vida y que Él me va a ayudar para resolver cualquier conflicto. Y si a lo mejor yo soy el conflictivo, yo debo de pedirle dirección a Dios para que me ayude, ¿verdad? Porque en el liderazgo tenemos que avanzar juntos. Ahora, no hay justificantes, pues por injusticia que parezca, digo, por injusta que parezca la situación, hemos de perdonar como también nosotros fuimos perdonados en Cristo. Es lo que nos dice la lección. Siguiente diapositiva, hermano Martín, por favor. Y vemos cómo hay un punto importante, hermanos. En el Señor encontramos el ejemplo vivo de ser de un mismo sentir. Repito, en el Señor encontramos el ejemplo vivo de un mismo sentir. Amén. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leerlo desde el versículo 2 al versículo 5. Vamos a hacer hincapié siempre en cada punto, ¿verdad? Dice el versículo 2, completad mi gozo, siendo lo mismo. Dice el versículo, capítulo 2, del 2 al 5. Amén. Filipenses, capítulo 2, del 2 al 5. Dice, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje, hermanos, nos da una enseñanza tan profunda. Versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿verdad? Y hace otra lista, unánimes, segundo. Tercero, sintiendo una misma cosa. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que hay instrucciones bíblicas y que las instrucciones bíblicas, ¿sí?, o las instrucciones de la palabra remite a tener un mismo sentir en el amor de Dios, lo cual nos permite relacionar saludables con los demás, ¿sí? Nos permite relaciones, saludables con los demás. Entonces, el tener el amor de Cristo hace que tengamos buena empatía con la situación, con el liderazgo en general. Si como liderazgo de repente hay conflictos y los solucionamos y avanzamos, la obra crece. Pero si como liderazgo vivimos 1, 2 o todo el año, ¿verdad? Un ejemplo, en esas diferencias y nunca llegamos a un acuerdo, no vamos a poder avanzar, nos vamos a estancar. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar. Hay dificultades, lo solucionamos. ¿Te equivocaste? Te perdono. ¿Me equivoqué? Perdóname. Vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces, ¿hubo un malentendido esto? Bueno, lo arreglamos. Eso nos va a ayudar, hermanos,
a que esos conflictos internos funcionen de una forma correcta. Ahora, si el Señor es todopoderoso, hermanos, si nosotros le rendimos nuestra voluntad, cómo se va a actuar, debemos de saber que esto nos va a ayudar a avanzar. Si las batallas más crueles pudieron vencerse, ¿sí? O pudieron vencer en aquel tiempo, hubieron batallas gigantes con personas, de los malos sentimientos que ocurrieron en aquel tiempo. En todo, hermanos, en todo humano que daña, dice aquí esta lección, y afecta severamente a la iglesia y las relaciones laborales. El aterrizar el conflicto en base sólida, en fundamento firme. ¿Cuál? En el Señor. ¿Sí? En el Señor. Por eso vemos que en el Señor encontramos el ejemplo vivo de ser de sentir o de ser en un mismo sentir, de estar en un mismo sentir, ¿verdad? Por eso el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses dice, haya pues en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ese sentir tiene que estar siempre, siempre latente con los demás. Ahora, cuando nosotros inclinamos el corazón al sentir de Cristo, ¿sí? Nosotros vemos que Él renunció a sí mismo. En esta porción bíblica vemos que Cristo renunció a sí mismo. ¿Qué? Ahí vemos en la lección nos marca y nos dice, podemos renunciar al egoísmo, al derecho propio, al bien propio, ser de un mismo sentir en el Señor. ¿Sí? Quiere decir que las dos partes involucradas en una contienda deben fijarse en otra persona, no en sí mismo, ¿sí? O en sus derechos o deseos. Dice la lección, dejen de ser egoístas, ¿sí? Entonces, ¿tú puedes resolver conflictos personales? Claro que sí. Necesitamos dejar de ser egoístas, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder solucionar las diferencias o los conflictos que pudiesen ocasionar internamente en todo el liderazgo. A ver, vamos a seguir, a seguir avanzando y vamos a ver un subtema también importante que habla acerca de la perspectiva de liderazgo. ¿Sí? ¿Cuál es la perspectiva de liderazgo en la solución de un conflicto? Repito, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo tiene que ser el de liderazgo en la solución de un conflicto? Si nosotros nos vamos al versículo 3, nos damos cuenta de algo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice el versículo 3. Si tienen en su Biblia, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios. Asimismo, también, bueno, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas personas, fíjese lo que dice, una tercera persona en este punto, ¿verdad? A estas que están combatiendo juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjese, pongamos mucha atención en esto y no quiero que nos confundamos. Pablo aquí está haciendo énfasis a algo muy importante. Pablo dice, así te ruego también a ti. Recordemos, no sabemos a quién era esa persona. Hay unos posibles candidatos, ¿verdad? Lo que mencionamos hace un momento. Dice, te ruego juntamente, dice, te ruego que ayudes a estas personas, ¿sí? Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hablando de estas dos mujeres, ¿verdad? Juntamente con Clemente. También y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Uno va a decir, hermano, entonces si yo tengo una diferencia con algo, ¿eso afecta mi salvación? Bueno, no es que afecte tu salvación. Pablo está diciendo, su nombre de ellos están en el libro de la vida, ¿sí? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. O sea, Dios sabe que hay diferencias. Bíblicamente está estipulado que pueden haber diferencias en el liderazgo y eso no puede afectar tu salvación si no dejas que el Espíritu Santo redarguya en ti. ¿Ok? Si dejamos que eso sea parte de nosotros hasta que nos muramos, wow, tengamos cuidado, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tengamos cuidado porque si dice que me amas, pero estás enojado con tu prójimo, cuidado, ¿qué pasó ahí? Dice Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. En ese momento, en ese instante, en esa circunstancia de lo que estaba pasando
con estas mujeres, con Evodia y Síntique, eran personas que tenían conflictos, ¿verdad? Desacuerdos, situaciones que a lo mejor el liderazgo chocaron, pero Pablo les escribe, pero también a esta persona desconocida, repito, para que también le ayude en lo que ellas necesitaban solucionar. Entonces, el liderazgo debe ser partícipe cuando surgen estas situaciones, ¿sí? Hay situaciones de roces entre otras personas. La lección nos dice, el liderazgo debe ser partícipe cuando surgen estas situaciones, aun cuando no sea invitado. No se puede permitir trascender, pues el daño es latente. Es decir, si yo veo, hermanos, que en el liderazgo, en el área donde me envuelvo o en otras áreas, veo que hay una diferencia, a lo mejor entre una hermana, un hermano, hermanos, el Espíritu Santo puede ayudarnos a nosotros para intervenir en esa situación, aunque no nos haya invitado. Aunque dijeran, hey, tú no tienes nada que... No, espérate. Dios puede usar tu vida, ¿verdad? Para ayudar a que esa tercera persona que eres tú ayude a que ellos puedan resolver esa situación o diferencias, ¿verdad? Porque en ambas partes está, es que yo tengo la razón, es que yo tengo la razón, y a lo mejor nadie va a poder ceder. Entonces, a veces necesitamos en el liderazgo de entrar en ese punto. ¿Para qué? Para solucionar ese conflicto, para que no se haga más grande, ¿por qué? Porque ese daño puede trascender latentemente más fuerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y que Dios use tu vida, si en algún momento, espero en Dios no suceda, pero llegase a pasar, bueno, que Dios nos dé gracia y sabiduría para intervenir y traer solución a cualquier circunstancia. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que entender en ese punto? Bueno, hay que tener una actitud de compañero fiel, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo una actitud de compañero fiel? Sí, realmente hay momentos que uno necesita ayuda, hermanos. Hay momentos que uno necesita ayuda para resolver los problemas, ¿verdad? Las situaciones, los conflictos. Quizá los dos líderes implicados no lo habían buscado o les daba pena por ser quienes eran o porque la situación era tanta que quizá no quería intervenir a alguien más para que se entendiese, pero bueno, necesitamos entender esto, ¿sí? Debemos de recordar al líder anónimo, como lo marca aquí el compañero fiel, debemos de entender eso. Pablo le recuerda a este hombre, a este líder compañero anónimo, ¿sí? Y prácticamente le recuerda y le dice, tú eres mi compañero fiel, instando a una figura de una persona con una virtud eh, eh, que, que, que no abandona a otro, sino que siempre se mantiene ahí. En ese sentido, Pablo lo asemeja, ¿verdad? Entonces, Pablo lo hace ¿para qué? Para que él sea también una persona que pueda intervenir en la situación del conflicto de ellas, ¿verdad? Sanar sus heridas, sacarlos del peligro, porque esas situaciones que estaban pasando ellas, la Biblia no especifica a profundidad qué diferencias tenían ellas, pero por ende está hablando en un sentido de liderazgo ministerial. En el área del liderazgo, recuerda que la palabra ministerio es servir. Entonces, todos los que estamos aquí estamos sirviendo en el ministerio, ¿verdad? Porque ministerio es servicio a Dios, es servir, significa la palabra ministerio. Entonces, ellas estaban en ese punto, en esa área del ministerio, estaban sirviendo. Y Pablo pide a este hombre que intervenga ahí para ayudarles, para sacarlas de cualquier peligro que pudiese llegar a fondo, para sanar sus heridas que puedan llegar a ser mortales. Porque cuando un conflicto no se soluciona y se deja, se va agrandando, se va agrandando. Es como una bola de nieve que viene de un cerro y entre más va cayendo, va descendiendo, más grande se hace la bola de nieve, ¿verdad? Entonces, así es, hay que solucionar las situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener una actitud de compañero fiel. Es decir, tú, hermano, hermana, joven, tienes que tener esa actitud para accionar cuando hay una situación interna en algún liderazgo. Entonces vamos a tener eso. Lo que la lección nos recomienda es tomarlo siempre con toda madurez, ¿verdad? Y dejar que Dios nos dirija con sabiduría. Segundo punto,
tenemos que tener una actitud de igualdad, ¿sí? Una actitud de igualdad. Pablo, hermanos, recuerda que estas guerreras, luchonas, ¿verdad? Estas hermanas que lucharon grandes batallas, Pablo lo menciona iniciando este capítulo 4, ¿sí? Pero ahora están en otra batalla que no concierne a todos, pues nos pertenecemos, pues porque somos prácticamente un mismo cuerpo, ¿sí? En el ámbito espiritual, hermano, toda la iglesia somos un mismo cuerpo, la cabeza es Cristo, ¿sí? La mano tiene diferente función a la del pie, el oído tiene diferente función a la del ojo. Entonces, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo recuerda que estas guerreras lucharon grandes batallas y ahora están en otra batalla que nos concierne a todos, pues nos pertenecemos, somos del mismo cuerpo. No se puede combatir contra el mismo ejército, ¿sí? Se está peleando por lo mismo, estamos avanzando en el reino de Dios. Y muchas veces, hermanos, el enemigo siempre va a utilizar, no digo muchas veces, todas las veces que hay conflictos, el enemigo va a utilizar eso para causar división, para, para romper esa cadena que quizá está bien atada y empieza a quitar y quitar y que pierda fuerza. Entonces, como líderes no debemos de permitir eso. Como iglesia, como hijo de Dios, que nos ha dado un llamado en el liderazgo, no podemos permitir eso. Tenemos que solucionar la situación. No podemos vivir un mes, 2 meses, 3 meses, 4, un año con esa diferencia. No, si estamos en liderazgo, vamos a remar bien. Hey, ¿qué pasa? Pásalo, mira, vamos a arreglarlo. Así es, sí, ok, perdóname y te perdono, ¿verdad? Ah, qué bonito. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, hermanos, a poder entender que servimos a un mismo Dios, que somos parte del mismo cuerpo. Y si se duele uno, afecta a todo lo demás, ¿sí? Lo que nosotros podamos tener puede afectar a otras personas. ¿Cómo? Recordemos, al inicio dije, somos figuras públicas, hermano, querramos o no. En el liderazgo somos figuras públicas y la gente tiene su mirada en nosotros como líderes y tenemos que aprender a solucionar conflictos, tenemos que sanar conflictos internos, tenemos que aprender a accionar de una forma correcta y bíblica en base a los estatutos y preceptos de la palabra de Dios. Entonces, la interdependencia de cada integrante de la iglesia muestra que si un miembro está mal, esto afecta a todos e impedirá avanzar como organización. Si hay un conflicto que no se resuelve, esto va a afectar a todos, va a afectar a todos. Puede causar división, puede causar grupos y no unidad. Tenemos que remar juntos, no remar de diferente punto, de diferente ángulo. Entonces, esto es algo tan importante como nosotros como iglesia, como líderes. Y de verdad, cuando estudiaba, estaba preparando esta lección, decía, Señor, gracias porque eres bueno y siempre nos hablas de una forma tremenda en tu palabra. Entonces, la perspectiva, repito, como vemos en este punto de liderazgo, es en la solución del conflicto tiene que ser de una forma sana, de una forma correcta, no lo que yo creo, lo que yo pienso, no, que dice la palabra, cómo hay que accionar. Dios puede usar mi vida para solucionar algún conflicto interno entre mis hermanos, mis consiervos, ¿verdad? Porque estamos juntos trabajando en liderazgo en el ministerio, lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Entonces, y si yo me encuentro en un conflicto, bueno, pedirle a Dios que me ayude y también recibir la ayuda de alguien para salir adelante. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo va a querer usar ese momento para causar un daño y ese daño puede trascender de una forma latente, de una forma dura, de una forma más profunda. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Siguiente diapositiva, Martín, si me puedes apoyar, por favor. Vemos, y este es un tema, es un punto igual muy, muy importante. La perspectiva testimonial en el tratamiento del conflicto. Vamos a ver qué dice el versículo 5. El versículo 5. Si lo tienes en tu Biblia, vamos a darle por ahorita. A ver, en el versículo 5 del capítulo 4.
Vamos a leer el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos, ¿sí? Los hombres. El Señor está cerca. Tercer punto, la perspectiva testimonial en el tratamiento del conflicto. Hermanos, las acciones de los líderes en la iglesia no son prácticamente aisladas, no. Dañan a todos. Repito, las acciones de los líderes en la iglesia no son aisladas. Si hay una mala acción, dañan a todos, entristecen, roban el gozo, ¿sí? Y prácticamente la paz también se roba en el Señor. Ahora, debemos de tener en claro que tenemos que tener esas consideraciones que el apóstol Pablo muestra justo al tocar este tema, pero lo ves desde el ángulo positivo como un exhorto animado a vivir, ¿sí? O recuperar eso que justo en el problema de contienda se pierde. Tenemos que caminar en el amor, tenemos que caminar en alegría y gozo, que el enemigo lo quiere robar. No permitamos que en el liderazgo el enemigo nos robe el gozo. No lo permitamos. Que el gozo del Señor, ¿sí?, sea nuestra fortaleza, ¿sí? Eso nos va a ayudar a avanzar. Entonces, vuestra gentileza, dice Pablo, sea conocida por todos. Aquí, hermanos, Pablo está hablando de cortesía de la persona, ¿sí?, que muestra de afecto y consideración, ¿sí? Todo lo contrario, cuando se tienen malos sentimientos a otros, amabilidad, ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta que la amabilidad es fundamental para el liderazgo. Hay amabilidad, hay cordura, hay iniciativa, hay liderazgo en todas las áreas, pero la amabilidad no se debe de perder, porque somos siervos de Dios, ¿sí? Y fuimos llamados a servir. Y Dios te habló a ti, te llamó a ti en algún momento a través de los pastores para servir en el liderazgo por algo, por alguna razón. Y eso hace de que tú y yo podamos entender y ver que Dios quiere usar mi vida más y más, de una forma correcta, conforme a su palabra, conforme a lo que Él tiene preparado para mí, y que Dios gobierne mi vida y a través de mí obrará de una forma gloriosa en la tarea que me ha sido encomendada. Entonces, inciso A, el impacto de la conducta de los líderes está a la vista del mundo. Dije al inicio, somos figuras públicas, ¿sí? Somos un testimonio abierto. Nuestro testimonio habla. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis, ¿sí? Por su fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y empieza el apóstol Pablo una lista del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el impacto de la conducta de los líderes está a la vista de todos, ¿sí? Cuando Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, y empieza con algo importante, ¿sí? Si se aman los unos con los otros. ¡Wow! ¿Cómo? El amor es un lenguaje del cielo, hermano. El amor no es un lenguaje terrenal. El amor es un lenguaje divino, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor es lo que debe de reinar en nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo dices que me amas si estás enojado con tu prójimo? El amor es el que nos va a ayudar a hacer lo que Dios nos ha encomendado a hacer de una forma correcta. Amén. Entonces, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio que avance, ¿verdad? Fíjese, y si recordamos la historia o la vida de Pablo, cuando tú lees la biografía de Pablo, nos damos cuenta, hermanos, y yo en ese momento cuando la estudié, ¿verdad? La biografía de Pablo, cómo era Pablo, precisamente como comentaba al inicio, Pablo aparece como una persona, pues, con un temperamento muy fuerte, ¿verdad? Incluso, si recuerdan, él se llegó a pelear y no quiso llevar creo que era
a Juan Marcos, ¿verdad? Al segundo viaje misionero, no lo quiso llevar. Entonces, ¿por qué? Bueno, hubo una diferencia ahí porque yo no lo quiso llevar. Y uno dice, no, pues qué mal Juan Marcos, ¿verdad? O el otro, no, pues qué mal Pablo, ¿verdad? Que no lo quiso llevar porque se enojó, ¿verdad? Y dice, no, si él va, no, y una división, y bueno, aquel agarró otro grupito, agarró a Juan Marcos y Pablo agarró otro, entonces fueron a otro. Al final de cuentas, era un propósito porque ambos abarcaron más, ¿verdad? Porque el evangelio se extendió más. Entonces, pero empezamos a leer y vemos cómo Pablo empieza a enfatizar en su biografía, bueno, Dios en la vida de Pablo empieza a tratar con él. Recuerden que cuando aceptamos a Cristo, somos santificados instantáneamente, una obra, una regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero también nuestra santidad es progresiva, ¿sí? O sea, somos santificados en el momento que aceptamos a Cristo, pero nuestra santidad es progresiva, es decir, el carácter, el temperamento, en todo mi carácter se va a fortalecer, va a dominar mi temperamento, mi tristeza, mi desánimo, todo, empieza mi carácter a fortalecerse en el Señor, ¿verdad? Entonces, poco a poco el Señor empieza a quitar cosas y a poner cosas a través del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso empezó a ocurrir en la vida de Pablo. Entonces, Pablo empieza, y luego Pablo llega un momento que dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, ¿verdad? Porque Pablo batallaba con su temperamento, ¿verdad? Sin embargo, llega Pablo en un momento de que él entendió el proceso que tenía que pasar como hijo de Dios regenerado, como hijo de Dios santificado. Él entendió que la santificación fue instantánea, pero también fue progresiva. Y eso le ayudó a él a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la cara, lo vivo, empieza Pablo a entender que dice, bueno, sí, soy temperamental, pero ya eso tengo que cambiarlo, ¿sí? Y llega un momento, hermanos, en el que Pablo le dice a otros, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Wow, ¿cómo se atreve Pablo a decir eso? ¿Acaso Pablo era un hombre intachable? Hermanos, todos los historiadores apuntan a que Pablo llegó a ser un hombre intachable. ¿Por qué? Porque su conducta la fue moldeando. Sus hábitos incorrectos dejó que el Espíritu Santo gobernara en su liderazgo para que él pudiese ser una persona recta en su liderazgo. Y es que todo obra para bien cuando caminamos en amor. Dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Fíjese, el capítulo 4, versículo 7, dice algo, algo importante de Filipenses 4:7. A ver. Versículo 9, 4, versículo 9, perdón, hermano. Quiero que entendamos esto. Vea lo que dice Pablo. 4, versículo 9. Lo que aprendisteis, fíjate, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta este punto, Pablo había entendido que su objetivo era ser imitador de Cristo. Él ya había llegado a este punto lo que el Señor quiere en nosotros, ¿sí? Lo que el Señor anhela en nosotros, en su Hijo, en su iglesia, en sus líderes, en sus discípulos, ¿sí? Entonces Pablo dice, lo que vieron, lo que recibieron, lo que oyeron de mí, lo que aprendieron de mí, háganlo, porque si lo hacen, el Dios de paz estará con ustedes. Entonces quiere decir que fue un hombre intachable el tipo, ¿verdad? Fue una persona que entendió que en su liderazgo tenía que hacerlo de una forma correcta, que cometió errores, sí, pero él las perfeccionó. Entonces eso ahí tumbamos esa mentalidad de que es que si Pablo era eso, yo también puedo hacerlo, ¿verdad? No, Pablo cambió eso, ¿verdad? Se sujetó su carne al espíritu. Entonces, qué hermoso poder entender eso. Eso nos va a ayudar a avanzar cada día más. Ahora, el impacto de la conducta de los líderes en el cuerpo de Cristo. Hay un impacto importante, ¿sí? Delante de todos, dice el pasaje, esto incluye en el seno interno de la iglesia, hermano, ¿sí? Si los que presiden hablan de la palabra de Dios, la iglesia busca congruencia en su accionar. Repito, dice la lección, todo dice, si los que presiden hablan la palabra de Dios, la iglesia busca congruencia en su accionar. El árbol por su fruto lo conoceréis. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.
La hipocresía ha sido severamente criticada sobre la iglesia porque dicen, creen en algo y no lo practican. Evodia y Síntica, estas dos mujeres, hermanos, los líderes y la iglesia, están a tiempo de erradicar estas conductas anticristianas con un antídoto de gentileza y de amor por parte de Dios mismo, ¿verdad? En base a lo que Dios usa, Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y este hombre, de una persona desconocida, Dios lo usa también para poder intervenir y que ellas pudieran trabajar para el Señor. Tercero, C, el impacto de la conducta de los líderes con respecto a la eternidad. Aquí hay algo muy eterno, muy hermoso. Vamos a leer lo que dice el versículo 6, versículo 5 del capítulo 4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, aquí vemos algo importante, ¿verdad? Finalmente el apóstol, hermanos, les recuerda algo importante, ¿sí? Les recuerda la esperanza más gloriosa para la iglesia. Pablo le está diciendo, el Señor está cerca. Recordar esto se debe convertir en motivación, hermanos, para renunciar a cualquier conducta pecaminosa, pues si queremos ir con Él, ¿sí? El Señor está cerca. Liderazgo en agua de vida, el Señor está cerca. Necesitamos avanzar en el reino de Dios. Necesitamos dejar que Dios siempre nos ayude, nos dé esa simpatía en todas las áreas, esa empatía también en todas las áreas para avanzar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, en lugar de desgastar en malos sentimientos, malos pensamientos, emociones, y hay que accionar en oración. No se afanen, dice Pablo, ¿sí? Sentimientos malos causa una obsesión mental perturbadora. Por ellos oren, dice Pablo, den gracias, entendimiento que el Señor les va a dar a ustedes para que obren bien. Esa persona, hermanos, se convierte en una bendición para trabajar en el área en que nosotros estemos, ¿sí? En las áreas incluso que quedan pendientes por realizar. El poder sobrenatural de Dios se hace presente con la paz que el mundo nos da, que solo viene del cielo. De buscarle a Él, nos someteremos de una forma fructífera y gloriosa para el reino de Dios. Entonces, hermanos, la solución de conflictos internos es imperante en toda la organización, ¿sí? En toda la iglesia, junto con sus líderes. Deben destacar una relación fraternal. Debemos de trabajar en armonía, juntos, porque trabajamos para el Señor. El mundo no necesita más conflictos, hermanos, sino mensajes vivos, testimonios vivos que ejemplifiquen una vida pacificadora, fundamentada en parámetros sublimes, sustentados por un Dios todopoderoso que permanentemente cuida su obra y a quien conoce el privilegio de trabajar en ella. Por eso vemos que estas dos mujeres son un recordatorio, hermanos, que ningún sentimiento negativo debe tolerarse como conviene a santos. ¿Sí? La perspectiva que señala la posibilidad de solucionar siempre los conflictos es esperanzadora. Existe gracia divina para ayudar a la batalla de su alma con emociones negativas. En Dios, hermanos, siempre hay una puerta para solución de conflictos internos. Hermanos, esta es la lección que hoy el Señor nos ha permitido tener, nos ha permitido compartir, y nuestro anhelo es que siempre busquemos al Señor y solucionemos todos los problemas. Vamos a hacer una oración, hermano, y con eso dejo lugar a quien sigue. Señor y Padre, en esta hora, gracias, Señor, por que tú cada día, Dios, quieres perfeccionarnos, quieres ayudarnos. Señor, la obra es tuya, ayúdanos a tomar cada liderazgo en cada área como un privilegio de servicio a ti. Gracias te damos, Señor, porque cada día tú nos preparas más para avanzar. Todas diferencias, Señor, que pudiese llegar a ver en algún momento, ayúdanos a poder solucionarlas.
porque eso va a impedir que tu reino se siga expandiendo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar con nuestro hermano Octavio. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Que Dios bendiga a nuestro pastor Isaí, ¿verdad? Nuestro hermano Samuel Isaí González Ventura, por la clase que acaba de impartirnos, que esta clase es muy importante, igual que todas, ¿verdad? Anteriormente todas las que hemos visto son importantes, pero esta en relación habla de conflictos, habla de asuntos internos, lo que uno a veces manifiesta, inconformidades. Ahora bien, vamos a ver en relación a la tarea. La tarea es la siguiente, hermanos, y dice, relatar por escrito dos conflictos. Relatar por escrito dos conflictos. Uno que se solucionó y el segundo conflicto que sea, dice, y otro enfrentado indebidamente. Es decir, los conflictos que vamos nosotros a escribir aquí no necesariamente tienen que ser de nuestras experiencias. Vamos a buscar en la Biblia dos ejemplos de conflictos en los cuales nos hablen de uno que sí se solucionó y el segundo que fue un conflicto emocional a causa de los celos, de la envidia, del orgullo, y que eso es lo que llevó o enlazó un conflicto emocional. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos. Yo escribí la tarea y en el primero yo puse, dice, el conflicto entre José y sus hermanos. Es un conflicto que se generó en aquel tiempo y lo podemos ver en Génesis capítulo 37. José y sus hermanos, y yo lo puse así, inciso A, así como que resumido, o sea, para no escribir toda la historia, ¿verdad? Yo lo puse como inciso A, José era odiado por sus hermanos. Inciso B, los hermanos vendieron a José como esclavo. Inciso C, José fue injustamente encarcelado. Inciso D, el faraón nombró a José gobernador de Egipto. Inciso E, durante la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto y al último puse, inciso F, puse, José los perdona. Este fue un conflicto entre José y sus hermanos que se generó de alguna forma también por conflictos emocionales, pero que llegó a un arreglo, llegó a un final feliz, por así decirlo. Y el segundo ejemplo que puse para el otro que es enfrentado indebidamente, coloqué el ejemplo de Caín y de Abel. Son ejemplos que ustedes pueden tomar, si ustedes pueden apuntarlos también o pueden encontrar en la Biblia otros ejemplos parecidos a estos, pueden apuntarlos también. Por ejemplo, coloqué inciso A, ambos adoraban a Dios, pero Dios prefirió la ofrenda de Abel. Inciso B, Caín se llenó de celos y mató a Abel con una piedra. Inciso C, Dios maldijo a Caín y lo desterró. Este fue un conflicto que, pues tristemente sucedió ese trágico asesinato, por así decirlo, el primero en la historia del ser humano, el primer asesinato sobre la faz de la tierra, que fue Caín asesinando a su hermano Abel. Caín era el primogénito de Adán y Eva, era el hermano mayor y asesinó al segundo, que era Abel. Es decir, el hermano mayor mató a su hermano, ¿verdad? Y qué trágico, qué triste, y por celos y por envidia, porque Dios había preferido la ofrenda de Abel, pero Caín se dejó llevar por sus emociones y por la envidia y por su orgullo y por todo ese tipo de cosas y cuestiones que a veces arrastran al ser humano cuando se dejan llevar por todos esos tipos de impulsos. Entonces, hermanos, estos son dos ejemplos
igual pueden buscar en la Biblia ejemplos de conflictos y resumirlos así, ¿verdad? De una manera más práctica para no tener que estar escribiendo toda la historia. Entonces, hermanos, no sé si tengan dudas, comentarios al respecto. No sé si quieran agregar algo. Ok, ¿todo bien, hermanos? Ok, perfecto. Entonces, esos son los ejemplos, hermanos, que yo apunté en la tarea y que espero que les sirva a ustedes. Como quiero, ahorita yo le voy a tomar una foto y la voy a subir al grupo de SDIM para que usted pueda ver el ejemplo y pueda de así mismo guiarse para poder tomar un ejemplo bíblico, ya sea otro ejemplo, y colocarlo de la misma forma para que usted pueda guiarse a través de esta tarea. Bueno, así terminamos la clase del día de hoy, muy interesante. Yo creo que esto nos deja un gran aprendizaje y una gran enseñanza para poder nosotros mantenernos eh, fieles a Dios primeramente y que Dios pueda sentirse honrado por nosotros. Cuando nosotros hacemos a un lado nuestras emociones y empezamos nosotros a hacer de nuestra vida una vida que se parezca a la de Jesús, eso es lo que busca Dios. Dios no busca en nosotros las obras que hacemos nosotros. Dios busca que tanto nos parecemos a su Hijo Jesús. Él busca en nosotros a su Hijo, que tanto nos parecemos a Jesucristo. Así es que, hermanos, así dejo lugar a mi hermano Martín